Vea, Luis, hoy se habla mucho de sanciones a Rusia, a Lukoil, a refinerías y estaciones de servicio. Pero la gente común no termina de entender qué está pasando. Te lo pregunto directo, ¿esto es solo otra sanción más o hay algo más grande detrás? No, esto no es una sanción más. Lo que está pasando con Lukoil fuera de Rusia es una reconfiguración silenciosa de poder en el mercado energético. No estamos hablando de una empresa chiquita. Lukoil representa alrededor del 2% del suministro mundial de crudo y sus activos en el exterior equivalen a cerca del 0,5% de la producción global. Cuando tocas eso, no estás moviendo un detalle, estás tocando una parte del sistema que mueve billones todos los días. Wow, para bajar esto a tierra, ¿qué tipo de activos están en juego? ¿De qué estamos hablando concretamente? Estamos hablando de casi todo el paquete internacional de Lukoil, campos de producción en Irak, Kazajistán, Azerbaiyán, África, México, refinerías en Bulgaria, Rumanía y participación en una refinería en Holanda, la Silan, y más de 2.000 estaciones de servicio repartidas entre Europa, Turquía, Estados Unidos y otros mercados. Todo eso juntos se estima en el orden de los 22.000 millones de dólares. Es un fire sale forzado. O lo venden bajo presión, o esos activos quedan congelados, intervenidos o directamente fuera de juego. Suena enorme. ¿Y las sanciones? ¿Cómo se traducen en el día a día? Te doy 3 ejemplos rápidos. 1. Irak, en West Kurma 2. Lukoil tuvo que declarar fuerza mayor en uno de los megacampos más importantes, West Kurma 2. ¿Por qué? Porque el gobierno iraquí frenó pagos en efectivos y en crudo. Eso abre la puerta para que otras compañías occidentales o asiáticas digan, bueno, si Lukoil no puede operar, yo sí. 2. Las refinerías en Europa. En Bulgaria el gobierno cambió las reglas del juego para poder tomar el control de la refinería de Burgas. En Rumanía se discute el futuro de la refinería Petrotel. En Holanda está en juego la participación en una refinería clave, la de Silan. Es decir, no solo se sanciona, se redibuja quién manda sobre la infraestructura. 3. Las estaciones de servicio. En Finlandia, la cadena T-Oil, con unos 430 puntos, cerca de una quinta parte de todas las estaciones del país, ya anunció su cierre progresivo. Al mismo tiempo, siguen operando cientos de estaciones Lukoil en Turquía, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, alrededor de 200 en la costa este de Estados Unidos, pero bajo licencias temporales con fecha de vencimiento. Ahí es donde lo siente la gente. Empleo, impuestos, logística, suministros. ¿Dónde se ve el impacto concreto? Suena a caos, pero también a oportunidad para otros jugadores. ¿Quién se está preparando para quedarse con esos activos? Acá viene la parte interesante del juego. El intento de compra de una parte de estos activos por la Trading Boom ya se cayó por presión de Estados Unidos. Pero eso no significa que nadie quiera entrar, al contrario. Detrás de escena, medios como Exxon, Chevron y grandes fondos como Carlyle están analizando qué piezas de este rompecabezas quieren comprar. Cada refinería, cada campo, cada red de estaciones de servicio puede terminar en manos de actores que sí tienen el visto bueno de Washington. Y ojo a ese detalle, cada operación necesita una utilización específica del Tesoro de Estados Unidos. Eso convierte cada activo en una jugada de ajedrez geopolítico, no solo en un deal comercial. Ahora te lo pregunto con el estilo directo de Trend Oil Vision. ¿Cuál es tu opinión crítica sobre todo esto? ¿Qué hay detrás del discurso de las sanciones? Mira, lo voy a decir sin anestesia como lo hacemos en Trade Oil Vision. Esto no es solo limpiar el mercado de dinero ruso. Esto es redistribuir poder energético a precio de liquidación. El barril no desaparece. El mismo petróleo sigue circulando, se sigue refinando y se sigue vendiendo. Lo que cambia es quién cobra, quién controla la infraestructura y quién se sienta a la mesa grande cuando se reparten márgenes y poder de negociación. ¿Quién paga el costo inmediato? Los trabajadores de refinerías y estaciones que se quedan en el aire, los proveedores locales que dependen de estos contratos, los países anfitriones que pierden estabilidad fiscal y empleo. Mientras tanto, los grandes jugadores financieros y los majors internacionales se posicionan para comprar activos estratégicos con descuento respaldados políticamente. Entonces, si yo soy trader, operador o emprendedor en oil and gas y escucho esta entrevista, ¿qué debería aprender de todo esto? Que si ves esto solo como una noticia de sanciones más, ya es tarde. Cada sanción redefine rutas, descuentos, spreads, contrapartes y niveles de riesgo. Saber quién se queda con West Kurma 2, quién termina controlando Burgas, qué pasa con T-Oil y todas esas piezas, no es chisme geopolítico, es gestión de riesgo y detección de oportunidades. Los contratos cambian de mano, las primas de riesgo se venden.
aparecen nuevos intermediarios, cambian los tiempos de pago. Y si no lo entendés, terminás operando a ciegas en un tablero que ya no es el mismo. Para cerrar, Luis, ¿qué se viene en Trend Oil Vision para profundizar en este tema? Estamos preparando un webinar en vivo en Trend Oil Vision donde vamos a desmenuzar todo esto con nombre y apellido. Cómo las sanciones redescriben el mapa de activos energéticos, quién pierde de verdad y quién gana en silencio, y sobre todo qué significa para tu operativa diaria como trader, broker o emprendedor del sector. Si querés estar en la mesa, ahí no en el menú, suscríbete al canal, deja tus preguntas y estate atento al anuncio del webinar. Ahí vamos a hablar sin filtro, con casos reales y con la mirada crítica de siempre.